Bueno, y estamos, como decíamos, con Ceferino Reato, escritor, periodista, panelista. Es una nueva... ¿Qué tal, Ceferino? Ocupación. Muy bien, gracias por invitarme. Bueno, bueno, no vamos a tener la dinámica de los paneles que integrás actualmente, pero vamos a entrar a los temas que nos gusta reflexionar contigo. Hace 40 años muere el padre Mujica. Padre Mujica, y hay un acto importante que hace la presidenta, se inaugura una obra artística hecha por Marmo. Marmo es un artista de Villa Voz, de 3 de febrero, que ha hecho Evita, y bueno, ahora inauguró esta... Y bueno, con un discurso poniendo al padre Mujica como el adalid de una militancia, de una forma de hacer su prédica en los lugares realmente complicados como es la Villa 31. ¿Cómo fue la vida de Mujica? Bueno, yo creo que Mujica era una de las personas más ejemplares, porque muy buena persona, muy comprometido. Era una persona de clase alta, porteña, varios hermanos, educado con los jesuitas, sacerdote, y que trabajaba en la villa de Retiro. Tenía una militancia peronista muy fuerte. Había sido asesor espiritual en el Colegio Nacional de Abal Medina, Firmenich y otros, junto con otros curas como Alberto Carbone. Carbone me contó una vez que no tenían gran simpatía por Firmenich en especial, pero sí por Ramos y por Fernando Abal Medina. Abal Medina fue el primer jefe de Montoneros, era el tío del que fue hasta hace poco jefe de gabinete. Entonces, él era peronista, nunca estuvo muy de acuerdo con la lucha armada, pero en épocas, digamos, de la dictadura, para lograr el regreso de Perón, consintió. Ahora, regresado Perón, su hipótesis era que ya había que enterrar las armas y agarrar los arados, decía, ¿no? Citando una frase de la época. Sí, en una misa precisamente conmemorando la muerte de Ramos y de Abal Medina, o sea, una misa por los Montoneros, dijo ahí frente a esa organización. Y era la postura de Perón. Perón quería que, bueno, ya había pasado el tiempo de las armas, había que reciclarse en la política. Habían sido formaciones especiales, entre comillas, es decir, los montoneros tenían un significado durante la dictadura para lograr la vuelta a la democracia, el retorno del peronismo al poder, pero eran formaciones especiales. Acabada la causa tenían que desarmarse. Montoneros, en esa dinámica, porque eran años muy vertiginosos, se había convencido de que no, en realidad ellos eran organizaciones político-militares que luchaban por la revolución socialista, por lo tanto no iban a guardar las armas, porque no solo el fusil era la razón del poder, o sea, el poder nacía de la boca de un fusil, sino que iba a haber, según Firmenich y según Montoneros, un momento militar, que los militares no se iban a ir así nomás, y ellos tenían que estar preparados. Entonces, esa me parece es la raíz del enfrentamiento. Cuando Montoneros, los jefes, conocen a Perón, es recién en el 73, después del triunfo de Cámpora. Hasta ese momento no se conocían, y Firmenich dice en septiembre o octubre en una charla a sus dirigentes: nosotros hasta ese momento no sabíamos quién era Perón. Y tenemos hoy el convencimiento de que estamos en dos veredas distintas. Nuestra contradicción principal es: nosotros somos socialistas, Perón no. ¿Y cuál era la posición de Mujica? Era bien de Perón, en el sentido de que se terminó la época de las guerrillas. Lo que a él lo decide, como a tantos otros montoneros, abandonar Montoneros, es el asesinato de Rucci. Y ahora se conoce, gracias a Jorge Rulli, un video donde Carlos Mujica acusa a Montoneros de haber sido los asesinos de Rucci. Entonces, apareció en los medios. En los medios. Exacto, sí. Eso fue en septiembre del 73. Claro. Para ese momento, Mujica ya se había peleado, distanciado con López Rega en agosto del 73. Pero ahí, después Perón, bueno, asume la presidencia por tercera vez.
se agudiza, digamos, la pelea con Montoneros. Llegamos al 1 de mayo de 1974, la ruptura entre Perón y Montoneros. Los Montoneros se van de la plaza, Mujica se queda con los que era la Juventud Peronista Lealtad a Perón, JP Lealtad, que ya no estaban más en Montoneros. Y ahí hay un enfrentamiento muy fuerte con Firmenich, con su ex discípulo. Tanto es así que él parecía, por los testimonios, convencido de que lo iban a matar, pero Montoneros, lo dice Antonio Cafiero. Este es el tema, porque como vos Claro. bien estás diciendo, hay tanto la revista Militancia, que era un órgano de Montoneros, ¿no?, como el Caudillo, que era un órgano de la AAA, ambos prácticamente, veladamente, lo condenan a muerte. Claro, el Caudillo antes y Militancia después, con los mismos argumentos, es decir, que era un cura falso. Claro, que se había pasado de bando. Sí, que o estaba por un lado o para el otro. Se había quedado en el medio, pero en realidad acá es muy importante el tiempo, ¿viste? Porque no es lo mismo 6 meses antes que 6 meses después, como era todo, ocurría muy rápido. Antonio Cafiero dice, hay un video también, me vino a ver el padre Mujica y me dice, me van a matar. ¿Pero quién lo va a matar a usted si todos lo quieren? No, Montoneros me va a matar. Lo mismo escribe Timerman, el editor de La Opinión, sobre una visita que le había hecho Mujica. Es decir, yo creo que a esta altura lo podría haber matado cualquiera. Cualquiera, triple A Claro, el brazo ejecutor pasa a ser aún una circunstancia, digamos, pero la razón política, digamos, estaba expuesto ya Mujica a tener este trágico final. Claro, él se había quedado un poco en el medio, pero en realidad lo que no se entiende bien es ¿por qué la AAA lo mataría? Claro, se había peleado con López Rega, pero el presidente era Perón. Y a Perón le servía Mujica. ¿Por qué? Seguro. Porque públicamente lo criticaba Firmenich y lo elogiaba a él, y porque además impedía que el grueso del movimiento villero se fuera con Montoneros. El grueso, el 90% del movimiento villero se fue a Lealtad con él, porque él era el dirigente más apreciado, no era ningún otro. En el 2009 Ollarvide cierra la causa poniéndole... 2012, adjudicando el asesinato al Mirón. Sí, no es una sentencia, es una resolución. Una resolución. Pero eso viene ya desde 1998 con Menem, la Subsecretaría de Derechos Humanos, que utiliza el testimonio de una persona tal Juncos, Juan Carlos Juncos, de 1984, que después se desdijo y la justicia lo declaró mendaz, pero igualmente esa interpretación dice, en base a los dichos de Juncos, lo mató la AAA. Que Junco pertenecía a AAA. Dice él, pero después Dice él, se comprobó que era mentira. Y entonces eso fue repetido por distintos intelectuales, historiadores, periodistas, hasta que ya no se sostuvo más, porque Junco no podía argumentar nada. Entonces, tal vez por eso también ese rechazo de la familia de Mujica, la hermana en una famosa, sí, cuando Marta. Firmenich, por ejemplo, Marta, directamente lo echa de una... De un acto. No era un acto, en realidad, una conmemoración a Mujica, una procesión. Lo echa a y Firmenich. Lo echa a Firmenich. Claro, lo echa Firmenich. Hay una parte de los hermanos y amigos, digamos, que cree que lo mató Montonero, pero otra parte cree que lo mató la AAA. Claro. Entonces, pero me parece que desde el Estado, digamos, el gobierno de turno, es más como conveniente que lo haya matado la AAA, porque en realidad de la AAA sabemos poco. Claro. Sabemos que su jefe era López Rega, pero no sabemos si era el único jefe y el principal. Tampoco sabemos mucho si era un solo grupo o eran varios grupos que se unían bajo una franquicia, digamos, AAA. Es muy oscuro esa época, nadie lo ha querido investigar mucho, y todos han preferido optar por la hipótesis del loco esotérico, o sea, un brujo que desató una ola de sangre porque estaba loco. Pero esa gente siguió empleada, ya no como AAA, Claro, duró poco, pero siguió empleada. Siguió, pero hay en la política una explicación tan irracional. A mí no me gustan esas explicaciones, viste que hubo un loco acá que... No. A mí me parece que la política es algo bien serio. Tiene mucho de arte, ¿no? Pero es algo serio. Había enfrentamientos que eran
que hoy asustan, digamos, cuando uno habla de política, el tipo de enfrentamientos que había en el momento. La JPRA era gente formada como punta de lanza para ir en contra de las organizaciones especiales, montoneros y demás. Y esto uno lo veía en las grandes manifestaciones. Pero de todos modos, ese clima de violencia hizo un terrible daño y fue el preanuncio o el lugar, digamos, adecuado para que después viniese el golpe militar. Claro, la sangre corriera por todos lados. Pero es importante lo que vas a decir, porque yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la teoría de los dos demonios por eso. La teoría de los dos demonios deja afuera a un montón de gente. Claro. Al decir que hubo una derecha y una izquierda, elude lo más importante, que es lo que dijiste, que es el contexto. Claro. Mucha gente pensaba, aunque no iba a matar, pero mucha gente pensaba que estaba bien, que era legítimo resolver las pendencias políticas a través del uso de la violencia. Entonces, por eso no se entiende ahora cómo puede ser que se haya matado tanto. La muerte de la parte ¿Cuánta de la gente murió? ¿Vos tenés algún tipo de análisis? ¿En qué época? En la época, digamos, democrática, en el gobierno democrático de Isabel Perón. Yo no tengo ninguna cifra. Porque no ha habido una gran investigación, porque no hay listados oficiales. Mirá, con toda la tragedia que fue la dictadura, todavía discutimos las cifras. Claro. En el 73 y el 76 no hay interés de muchos actores importantes para investigar. Yo creo que el peronismo no quiere investigar y no alienta las investigaciones. Pero no hablo solo del peronismo de derecha, hablo especialmente del peronismo de izquierda, digamos. A mí me ha costado investigar eso precisamente porque los ex montoneros, sus simpatizantes, ellos quieren que ese periodo de 4 gobiernos constitucionales casi que desaparezca de la historia. Que la historia haya sido, ellos quieren, una sucesión de dictaduras. Que eso legitima su rol. Claro. Porque lo que a ellos más les cuesta es explicar por qué siguieron armados durante los gobiernos constitucionales del peronismo. Por ejemplo, el asesinato de Rucci les duele. Pero no por una cuestión de que no hayan sido, sino por cómo presentarse ahora en la sociedad. En la sociedad. Te voy a dejar una pregunta. Este clima de violencia, ¿se emparenta con el clima de violencia que hoy y hace 3, 4 días los obispos han declarado en este documento que tanto polémica trajo al gobierno? Pero me lo vas a contestar a la vuelta.